recibió el príncipe, cuentan que todos tuvieron que clamar por la sangre de Cristo para no caer de rodillas y tener que adorar. Miren ustedes la influencia espiritual que había en este príncipe. ¿Me están siguiendo con atención? Dice, ahí pasaron el primer susto. Dice que luego los acomodó en una habitación y les dijo, pidan lo que ustedes quieran. Y sorprendentemente, lo que ellos pensaban o deseaban, en ese instante aparecía un sirviente y se los traía. Ellos estaban asombrados y atemorizados a la misma vez. Cuando iban por el desierto, llegaron a un lugar cerca del Jordán y les dijo el príncipe, ahí fue donde mi siervo Josué abrió las aguas, se hacía pasar por Dios. El hombre hizo un ademán con las manos y las aguas del Jordán se abrieron, pudiendo ver en seco la tierra. Siguieron caminando donde llegaron a otro lugar y les dijo, ahí fue donde mi siervo Elías hizo descender fuego del cielo. Miró hacia arriba, hizo un ademán y cayó fuego que quemó las rocas alrededor de él. Así lo llevó por el desierto, haciendo multitud de milagros que los dejó a los siervos de Dios asombrados. Luego los llevó al palacio, se sentó con ellos y les dijo hasta los pensamientos de cada uno. Les dio los nombres de los familiares y dónde vivían, cómo eran las cosas, y el nombre de cada uno de sus hijos y esposas con todos los detalles. Habló de historia, de ciencia y de todo conocimiento profundo que pueda haber en la tierra. Por último les dijo, yo soy Dios y estoy aquí para tomar las riendas de los gobiernos en el momento decretado. El día que se despidieron de él, estando locos por irse ya, los ministros no veían las horas de irse. Dice que el día que se despidieron de él, de este príncipe, estando locos por irse, cuentan que salió a despedirlos fuera del palacio, acompañado de 2 leopardos grandes, armados con cadenas al costado de él. Los ministros se despidieron, subieron al automóvil y cuando éste se movió, ellos quedaron mirando hacia atrás y vieron cuando el príncipe desapareció convirtiéndose en un leopardo negro que junto con los otros 2 corrieron hacia el palacio. Eran terribles demonios. ¿Me están siguiendo? ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que aquí Gigi Ávila dice estas palabras: no hay cosa más triste que un cristiano entrometido que va a donde se le antoja y no guiado por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto me llamó la atención y orando a Dios, Dios me dio este mensaje. Amén. Así que fíjense ustedes, la tremenda influencia espiritual satánica que emanaba de este príncipe del desierto de Siria. Nadie sabe cómo apareció el castillo que él tenía en el desierto. Nadie sabe cómo y cuándo se construyó. No hay historia de ese castillo. Y lo más triste del caso es que se convirtieron en leopardos. Lo más raro también. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de unos ministros de Miami que ellos, por ser ministros de Dios, siervos del Dios Altísimo, creyeron que estaba bien que fueran sin consultarle a Dios. Y dice que le tuvieron que clamar a la sangre de Cristo para no caer de rodillas y adorarlo al príncipe. ¿Está entendiendo la influencia satánica que emanaba de este hombre? Amén. Y sin embargo, fíjense, con Cristo no sucede. ¿Se acuerdan cuando Cristo libertó al endemoniado de Gadareno? ¿Se acuerdan de la historia? Dice que el endemoniado de Gadareno dice que moraba entre los sepulcros, o sea, en el cementerio mismo. Y salió, cuando Cristo pasó por allí, dice que el endemoniado de Gadareno salió de los sepulcros y cayó postrado a los pies de Cristo. No cayó Cristo postrado a los pies del endemoniado, sino que el endemoniado a los pies de Cristo. Y aquí estos ministros de Miami, de la ciudad de Miami, casi caen postrados a los pies de este príncipe satánico. ¿Por qué? Porque Cristo se movía por el Espíritu Santo. Y esto por las emociones. Amén. Por eso es que el mensaje de esta noche habla sobre el alto precio que nos pueden hacer pagar las emociones. ¿Le interesa?
Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 21. Vamos a leer una historia que habla sobre estas cosas. Amén. Libro de San Juan, capítulo 21, el último capítulo del libro de San Juan. No me duran los zapatos lustrados, se me llenan de tierra. Y sabe que a mí me gusta andar bien lustradito, pero es imposible. Así que no vaya a pensar que soy un descuidado, que ando así nada más. Me gusta andar bien lustradito, pero se me llenan de tierra. Son negros los zapatos. ¿Amén? ¿Vio? ¿Le interesa esta palabra? Amén. Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios, porque no es de hombres, de Dios, y Él se merece toda reverencia. Libro de San Juan, capítulo 21, verso 1 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos. Quiero que tengan en cuenta que esta historia se llevó a cabo cuando Cristo ya había muerto y resucitado, y se empezó a aparecer a los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. ¿Me siguen? Amén. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuándo pescaron? De noche. Cuando ya iba amaneciendo, tengan en cuenta estos detalles. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Diga conmigo: se echó al mar. Se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Amén. Luego dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo demás entra en otro mensaje que tengo también. Amén. Pero hoy día quiero hablarles, tomen asiento por favor. La verdad, hermano, que de esta historia uno puede hablar sobre muchos temas. Amén. Puede hablar sobre muchos mensajes, porque esta historia da para muchos mensajes. Y tengo un mensaje que habla sobre la pesca milagrosa. Amén. Pero en este caso, y sobre este mismo tema, pero en este caso quiero basar este mensaje en dos versículos de todo este texto, que es en el versículo 7 y el 8. Amén. En donde dice: Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. En estos 2 versículos, hermanos, podemos tocar 4 puntos importantes. Primer punto, dice que Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Amén. Posiblemente Pedro no estaba del todo desnudo. Posiblemente estaba despojado de su ropa desde en la parte alta, en la parte del tórax, ¿verdad? No dice la Biblia con exactitud estos detalles, pero no creo que haya andado totalmente desnudo. Amén. Y dice que se ciñó la ropa. Posiblemente él se sintió indecente cuando se enteró que era Jesús el que estaba a la orilla del mar. Tal vez él se sintió indecente ante un ser tan santo, tan puro, tan limpio como lo era Cristo. Entonces posiblemente él se sintió indecente estando así, tal vez con su cuerpo, la parte de arriba nada más que sin ropa, y entonces por eso es que se ciñó la ropa. Amén. Y ¿saben qué? Lo curioso es que la Biblia no dice que los otros discípulos andaban sin ropa o semidesnudos.
sino que aparentemente la Biblia lo menciona únicamente a Pedro. ¿Veo lo curioso? ¿No notó ese detalle? Punto número 2. Habla sobre que luego que él se ciñe la ropa, o sea, se pone la ropa, dice que se echó en el mar. ¿Para qué? Si ya se había cubierto de ropa, si se sentía indecente estando semidesnudo ante la presencia de Cristo, que tampoco lo tenía Cristo al mismo frente, estaba a 200 codos. Amén. Si ya se había ceñido la ropa, ¿para qué se echó en el mar? Algunos dicen que porque tal vez se sintió avergonzado. Otros dicen, opiniones diversas de la gente, otros dicen que se ciñó la ropa, se echó al mar porque quería llegar más rápido que los otros discípulos a verlo a Cristo. Teorías, opiniones diversas. Amén. Pero aquí la Biblia dice simplemente que se ciñó la ropa y se echó al mar. Punto número 3. Relata diciendo que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Amén. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que mientras unos se disponen a ir a Cristo solos, hay otros que dicen, no, yo no voy a ir solo. Voy a usar las redes del Evangelio y me voy a ir a Cristo, pero llevando la salvación a otros más. Si usted se pone a ver esta palabra, da mucho para hablar. Y hay una enseñanza linda en este mensaje. Hay cristianos que solamente ellos se preocupan por ser salvos. Y no les importa salvar a otros. No les importa predicar el Evangelio a otros. Ellos quieren llegar a Cristo. Solamente ellos. Qué egoísmo, ¿verdad? Y tal vez Cristo por gracia y misericordia lo salva. Pero sin embargo, ¿dónde queda aquella palabra, aquel mandamiento de Cristo que dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura? La gran comisión es para todos, iglesia. Amén. Entonces, mientras algunos pretenden ir a Cristo solos, siempre hay otros que dicen, no, yo me voy a encargar de tirar las redes del Evangelio donde Dios me guíe, pero me voy a ir con Cristo salvando el mayor número de almas posible. Amén. Porque los peces simbolizan alma, ¿o no? Los peces simbolizan alma. Por eso es que Cristo le dijo a Pedro, te haré pescadores de hombres. Amén. Bendito sea Dios. El cuarto punto y último en estos dos versículos habla de que no distaban de tierra sino como 200 codos. No dice 200 codos, sino como 200 codos. Es una apreciación que se acerca a los 200 codos. Puede ser cerca de 200 codos o poco más de 200 codos. Entonces no está hablando de 200 codos exactamente, sino aproximadamente 200 codos. Si esto lo transcribimos a la medida nuestra, vendría a ser como entre 90 y 100 metros. O sea que entre 90 y 100 metros, o sea casi una cuadra de distancia, fue la que Pedro hizo a nado para llegar hasta la orilla del mar. ¿Me están siguiendo? Amén. Lo hizo a nado, nadando hasta la orilla del mar. Amén. Otra de las cosas importantes que podemos rescatar de esto y tener en cuenta, dice el verso 4 que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y esto tercera vez se llevó a cabo dentro del período de la Pascua. ¿Sabía eso usted? Fue en el período de la Pascua en donde Cristo se manifestó todavía por tercera vez a los discípulos. Amén. ¿Y sabe lo curioso de esto? Que el período de la Pascua se encuentra en el calendario judío en el mes de Abib. Amén. Que vendría a ser el abril nuestro, pero es el mes de Abib. Y el mes de Abib en el calendario judío se subdivide desde el 1 al 15, en la primera quincena, se subdivide en los últimos días del invierno. Y en la segunda quincena ya arrancan los primeros días de la temporada de la primavera. Amén. ¿Y saben qué? Es en la temporada de invierno y en toda la temporada de invierno donde se suscita el periodo de lluvias en aquella región. Amén.
Ustedes saben que cerca del mar de Galilea, donde estaban pescando, donde Pedro se echó al mar, hay un monte que es el monte Hermón. Todo esto lo tuve que investigar yo. Hay un monte muy cerquita al mar de Galilea que es el monte Hermón. El monte Hermón tiene una característica, tiene poco más de 2.800 metros de altura. Y saben que el monte Hermón, durante las 4 estaciones del año, está siempre nevada la cumbre del monte. O sea, ¿qué quiero decir con todos estos detalles? Lo que quiero decir es lo siguiente, que en esa quincena de la Pascua, en esos últimos días de la quincena del mes de invierno, de la temporada de invierno, es cuando más se desatan lluvias. Y la lluvia produce deshielos. Así que imagínense ustedes los deshielos que se producían desde la cumbre del monte Hermón hasta el mar de Galilea. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que el mar de Galilea se alimenta de aguas de deshielos. Y en estas aguas de deshielo se echó al mar a nadar Pedro. Amén. Movido por sus emociones. Amén. Y nadó 200 codos. Repito, aproximadamente entre 90 y 100 metros. ¿Sabe lo que le podría haber ocurrido? Aparte de las calambres que produce, ¿no es cierto?, el agua y el agua fría inclusive, lo más peligroso de un agua fría lo que te produce es hipotermia. La hipotermia, hermano, para los que no saben, es la disminución de la temperatura normal del cuerpo por un frío externo. ¿Entiendes? Cuando se produce esa disminución de la temperatura normal que debe tener todo cuerpo humano, se produce lo que se llama hipotermia. ¿Y qué te trae como consecuencia la hipotermia? Un infarto. Le voy a contar un testimonio. Y esto yo sé que no es casualidad que traiga este mensaje. ¿Cuándo fue que llevé a la Mónica? El viernes. El viernes le llevé a mi esposa y a las trillizas a la localidad, a la ciudad de La Falda, a un retiro espiritual. Y cuando lo llevé, pasé por el cementerio, no me acuerdo cómo se llama el cementerio que está en la ruta del aeropuerto que va a Río Ceballos. Y yo me acuerdo que cuando lo miré al cementerio me acordé automáticamente de un jefe policial que yo tuve que se llamó Julio, un comisario mayor que se llamó Julio Humberto Murúa. Julio Humberto Murúa ¿alguien escuchó una vez este mensaje? Lo traje en Alma Fuerte. ¿Lo escucharon? ¿Roy? Julio Humberto Murúa fue un jefe mío en la Dirección Bombero de la Policía de la Provincia de Córdoba. Y saben que este jefe supo ser dentro de la Dirección Bombero, cuando él era más joven, tenía jerarquías menores, él era el encargado del Grupo Especial de Salvamento. Y este hombre nunca me quiso a mí. Cuando yo entré a la Dirección Bombero, yo entré y como trabajaba en un circo, ¿dónde me metieron a mí? Al Grupo Especial de Salvamento. Y me capacitaron haciendo trabajo de supervivencia, y como yo tenía una serie de cursos, entonces me meten a mí ahí. Y ahí me hicieron hacer otros cursos más de salvamento de personas en altura, acuático, etcétera, etcétera. Este jefe nunca me quiso a mí ahí. Me recuerdo que en una oportunidad yo subo al letal arriba a las oficinas de la central de alarma y él me pone el dedo en el pecho, saliendo él del despacho de él, y me frena y me dice: vos tenés un problema aquí adentro. Y yo me largué a reír, porque, o sea, no me burlaba, pero me causó risa, porque pensé que me iba a salir con una broma. Y le digo: ¿cuál, jefe? Tu religión. Y se va, y yo me voy. Y le digo: jefe, espere. ¿Sabe qué? Usted también tiene un problema. ¿Cuál? Me dice. Su religión. Va, me dice. Y se fue. O sea, le quise hacer dar cuenta con eso, la pavada que me dijo. Porque si fuera un problema para mí la religión, la dejo y punto. ¿Me entiendes? Nunca quiso él que yo estuviera en el Grupo Especial de Salvamento. Al principio a mí me pusieron, pero después me sacaron.
Pero Dios me siguió usando en bombero y cuando no podían asistir el grupo especial a determinados hechos, ¿quiénes eran los que terminaban yendo? El cuartel mío. ¿Y quiénes terminaban realizando todo trabajo de salvamento de personas? Nosotros. ¿Y quién se quedaba avergonzado? Él. Y Dios me daba éxito. Nunca nos volvíamos al cuartel sin resolver un problema. ¿Por qué? Porque Dios estaba con nosotros. Cuando Julio Humberto Murúa muere, a mí me llamó la atención algo. Él murió de la siguiente forma. Le encantaba la pesca a este hombre. Y siempre se iba a pescar a todos los diques. Y en esta ocasión se fue a pescar al dique de Cruz del Eje. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Es un dique muy profundo, el de Cruz del Eje. Y como todo dique, tiene aguas muy heladas. La cuestión de que estaban pescando en pleno invierno con tres jefes de policiales más, todos de jefes altos. Se habían ido a pescar estos 4 tipos. No se sabe cómo, pero el bote donde ellos iban se les dio vuelta y cayeron los 4 en el agua. En breves minutos, 3 de ellos murieron, incluyéndolo a Julio Humberto Murúa. Milagrosamente se salvó uno porque logró dar vuelta el casco, dar vuelta el bote y quedó el casco para arriba y de alguna manera él se mantuvo a flote y trató de sacar la parte del tórax para arriba y se salvó. Ahora, ¿qué hizo Julio Humberto Murúa? Julio Humberto Murúa, a pesar de que era un jefe bastante complicado conmigo, era un tipo experto, muy experto, y con unas agallas que eso era indudable. Él se metía en cualquier peligro. Era un tipo sabio. Él sabía que esas aguas le podían producir hipotermia. Y hizo lo siguiente. Se ató en el cordón de la zapatilla la tanza de la caña de pesca. Y trató de irse a nado hasta la orilla del lago, del dique. Y a muy pocos metros relata el único sobreviviente, dice que dejó de verlo nadar y se hundió Humberto Murúa, a pocos metros de distancia. No llegó a la orilla. ¿Por qué? Porque le dio una hipotermia y se murió, un infarto por causa de la hipotermia y murió. ¿Sabe por qué causa lo encontraron los buzos tácticos? Porque vieron la bollita arriba y entonces dijeron, el cuerpo debe estar acá abajo. Vieron la bollita de la línea que él tenía de pesca. Se sumergieron allí los buzos y lo encontraron a Julio Humberto Murúa en el fondo del dique. Amén. Él murió por una hipotermia. No alcanzó a llegar a la orilla. Y aquí lo tenemos a Pedro, hermano, que cometió la misma desfachatez. Se echó al mar de Galilea, un mar que, como les dije, tenía aguas de deshielo, aguas tremendamente heladas, que bien le podría haber dado una hipotermia. Yo creo que Pedro se salvó porque Cristo estaba a la orilla del mar. Si no, Pedro no hubiese llegado vivo hasta allí. Amén. Saben que en una oportunidad Cristo, y ustedes recordarán la historia, Cristo le dijo a Pedro, ¿se acuerdan cuando Cristo iba caminando sobre las aguas? Y creyeron que era un fantasma. Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine. Y Cristo le dijo, ven. En esa oportunidad Cristo le dijo, ven. Pero en esta otra oportunidad Cristo no le dijo que fuera hacia él. O sea que Pedro se echó al mar movido por sus intenciones y no por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me están siguiendo? Amén. Cometiendo la terrible locura que cometió. Yo quiero darle un perfil más o menos para que usted se dé cuenta de cómo era Pedro en sí mismo, en su carácter, en su manera de ser. En una oportunidad Cristo quiso lavarle los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Dice Juan 3, capítulo 13, verso 7. Y le dijo Pedro a Cristo cuando le quiso lavar los pies. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y Cristo le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Ahí le cae la ficha a Pedro y Pedro le responde así: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ya se quería lavar todo el cuerpo el tipo. Pero al principio no quería que le lavara los pies. ¿Por qué? Porque el tipo era impulsivo. Las emociones lo llevaban, ¿vio?, a responder sin pensar. Aleluya. En otra oportunidad, Cristo ya sabía que iba a morir. Entonces Cristo le dice: es necesario que yo me vaya a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y hacía poco que había salido de Jerusalén porque lo sacaron corriendo a las pedradas. Y los discípulos dicen: pero no entendemos. Te quisieron matar y ahora querés volver a entrar. Y en Mateo 16 dice que Pedro, tomándolo aparte a Cristo, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le respondió: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así era Pedro, impulsivo, arrebatado, emocionalmente torpe en todos sus actos, o en casi todos los actos. Finalmente, en otra oportunidad, cuando Cristo ya lo arrestan, fíjese usted lo que ocurre. ¿Se acuerdan cuando lo arrestaron en el huerto del Getsemaní? Dice San Juan capítulo 18, verso 10. Simón Pedro, estamos hablando de Pedro, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y cuando yo leí esta historia, me llamó la atención porque Cristo le dice: mete tu espada en la vaina. ¿Por qué le dijo mete tu espada en la vaina? Porque la espada era de Pedro. O sea que el tipo andaba armado, el discípulo de Cristo. Si no, Cristo, si hubiese sido de otro, le hubiese dicho: dale la espada, dale esa espada al soldado. Le dice: mete tu espada en la vaina. Anótelo si quiere, Juan 18, capítulo 18, versos 10 y 11. Porque la espada era de Pedro. Así era Pedro al principio de su ministerio, hasta que Dios fue transformando su vida, cambiando su vida, moldeando su vida, procesando todo su corazón, procesando su alma. Algunos dicen que en el alma se mueven las emociones, los sentimientos, la voluntad libre de la persona. Algunos dicen que por causa de estas cosas es que en el alma radica toda la naturaleza del ser humano. Debido a eso, que están las emociones, por eso naturaleza del ser humano. ¿Sabe lo que le costó a Cristo procesar a este varón? Porque era muy emocionalista. Amén. Era muy emocionalista. Pedro era de ese tipo de persona que él hablaba y después pensaba. Y metía la pata. ¿Nunca metió la pata usted? ¿Cuántas veces hablamos apresuradamente y después pensamos y decimos: lo que dije? Amén. Pedro era ese tipo de persona que se largaba y después se fijaba dónde iba a caer. Cuando tenía que fijarse primero y después largarse. No, él se largaba, caiga donde caiga, y se hacía pedazos. Él se echó al mar de Galilea sin tener en cuenta que el mar de Galilea era alimentado por aguas de deshielo. Amén. ¿Todo producto de qué? De sus exaltadas emociones. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Así era Pedro, exaltado en sus emociones. Por eso que andaba armado el tipo. Los otros discípulos, y fíjense ustedes, el único que se ve que el único que tenía calor a esa hora de la mañana, porque estaba amaneciendo, habían estado toda la noche pescando, estaba amaneciendo. Estamos hablando de que eran los últimos días de la primavera, del invierno. Todavía los días eran frescos, las mañanas eran bien frescas. Que el tipo andaba en cuero, el único, los otros no. El tipo se largó al mar, los otros no. ¿De qué habla eso? Del carácter muy emocionante de Pedro. Amén. Gloria a Dios. Así era Pedro. Él quería llegar a Cristo a su forma, ¿Cuánta gente quiere llegar a Cristo a la forma de él?
Dice, yo creo en Cristo y voy a Cristo a mi manera. Yo avanzo hacia Cristo como a mí me enseñaron, como a mí me parece, como yo tengo ganas. Amén. Y después andan a los golpes por la vida. ¿Cuántos quieren andar a los golpes por la vida? Levanten la mano. Los que están con todas las ganas de andar a los golpes. Levanten la mano. ¿Les gusta andar a los tropezones por la vida? Déjese guiar por el Espíritu Santo. No le des rienda suelta a las emociones. Aleluya. Cristo le dijo en una oportunidad a Pedro, de cierto, en el verso 18-19, más adelante, en esta misma historia, fíjese usted, Cristo le dice estas palabras a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, o sea, cuando seas más maduro espiritualmente, te va a pasar esto, Pedro. Extenderás tus manos y te ceñirá otro, el Espíritu Santo, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo, antes, cuando eras más joven, cuando no tenías el conocimiento profundo del reino de Dios, de su justicia, cuando no tenías el conocimiento profundo, eras joven, hacías lo que querías, te ceñías, ibas a donde vos querías, pero cuando ya seas viejo, cuando madures, Pedro, quiero que sepas, te va a ceñir otro va a ser el que te va a ceñir, otro va a ser el que te va a guiar, Pedro, pero vas a tener que morir primero. Iglesia de Cristo, si no, nosotros no morimos a nuestras emociones exaltadas, si no dejamos que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean guiados por el Espíritu Santo, vamos a pasarla mal en la vida, hermano. Podemos llegar a cometer grandes riesgos espirituales y aún físicos, como el que iba a cometer Pedro, porque Pedro le podría haber dado una hipotermia y haber muerto antes de tiempo. ¿Saben la cantidad de cristianos que mueren antes de tiempo? ¿Saben la cantidad de cristianos que Dios los tiene que cortar antes de tiempo porque se cumple lo que la Biblia dice? Árbol que no da fruto es cortado. El hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Me están siguiendo? Hay cristianos que Dios dice, bueno, me cansé, ya no. Prefiero llevarlo, lo corto y me lo llevo y me lo salvo. Lo salvo de alguna manera. Porque si lo dejo vivir así, va a seguir siendo un emocionalista toda la vida. Hermano, la obra de Dios y la vida cristiana no se rige por emociones, sino por el Espíritu Santo. No hay mejor cosa que un cristiano guiado por el Espíritu Santo. Y no hay peor cosa que un cristiano guiado por sus impulsos emocionales. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Aleluya. El mar de Galilea, obviamente que es un mar físico. Y el mar de Galilea en este caso simboliza un mar de peligros, un mar de dificultades, un mar donde se puede perder la vida. Amén. Es en un mar donde solamente pueden habitar los peces, donde pueden sumergirse y permanecer y vivir peces, no el hombre. Amén. El hombre puede sumergirse, pero en determinados momentos, en determinadas circunstancias, hasta determinados metros, etc. Pero no es el hábitat natural de un ser humano, solamente de los peces. Amén. Entonces, si en los mares físicos, si el mar físico no es un hábitat del ser humano, para el ser humano, para que viva permanentemente en él, así también existen mares espirituales que no son hábitat del cristiano. Amén. Dice el Salmo 100, no sé si me estoy explicando, si lo estoy logrando, no sé si usted me está entendiendo. Para darle un ejemplo de esto que le estoy diciendo, el Salmo 104, verso 25-26 dice de la siguiente forma: he allí el grande, y habla de un mar espiritual. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, los que navegan, ¿no es cierto? Andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Este salmo habla de un mar espiritual. Y dice que allí, en este mar anchuroso,
como es el mar grande y anchuroso, donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Esos seres pequeños y grandes, innumerables, no son otra cosa que demonios de distintos rangos, de distinto poder otorgado por el diablo. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando del mar espiritual. Allí está este Leviatán que hiciste para que jugase en él. El Leviatán es Satanás, simboliza a Satanás. ¿Me están siguiendo? En términos, ¿de qué le estoy hablando con esto? ¿Qué le estoy queriendo hacer entender con esto? Que así en estos tipos de mares se mueven muchos cristianos. Hay muchos cristianos que van a distintos mares físicos, boliches, confiterías, lugares abiertos al público. ¿Me entienden? Donde son mares físicos, pero donde se mueven, pero a la vez es un mar espiritual, donde se mueven legiones de demonios y donde los cristianos pretenden allí moverse en ese mar físico, donde existe un Leviatán que juega con ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y todo por qué? Hay cristianos que, aunque ustedes no lo crean, hay cristianos que dicen, no, yo me voy a ir a predicar a ese boliche porque yo quiero salvar esas almas. Mira, si Dios no te mete en ese mar, no te metas tú, porque hay un Leviatán que va a terminar jugando contigo. No, pero yo quiero salvar las almas, me voy a ir a un prostíbulo a predicar el evangelio. Te van a convertir a prostituta, varón. Amén. Te van a convertir. ¿Se acuerdan el testimonio que les conté? De una anécdota que tuve. ¿Se acuerdan o no? ¿Se las cuento porque se ríen un poco? Cuando yo vine por primera vez aquí no conocía ni la ruta que me traía a Almafuerte. Y resulta de que, claro, yo no conocía y en aquel tiempo le pedí a un hermano de la iglesia central que me acompañara. Y aparte, como yo hacía 24 horas de guardia, siempre andaba pasado de sueño. Y siempre lo traía este hermano para que me hable. No sabía manejar, pero por lo menos me hablaba. Me cansaba hablando el tipo, así que no pegaba un ojo. Esa noche yo terminé de predicar tarde en Almafuerte. Estaba agotado. Y tenía que volver a Córdoba sí o sí, porque yo a las 7 de la mañana entraba de turno en el trabajo. Y le digo al hermano que iba conmigo, gringo, le digo yo, no doy más de sueño, pero no nos podemos quedar. Y dice, bueno, en el primer lugar, pueblo que pasemos, yo les digo, ahora yo conozco bien la ruta, hace casi 13 años que voy y vengo, pero en aquel entonces no sabía dónde estaba Despeñadero, dónde estaba San Agustín, que ese pueblo se llamaba San Agustín, que este se llamaba, no sabía nada. La cuestión que llegamos a Despeñadero, por la ruta, y me dice el hermano, mira, hoy dice bar comedor. ¿Se acuerdan del testimonio o no? Bar comedor. Baja de la ruta, vamos a tomar un café. Y nos bajamos. Y allí habían unos chichizones, como dice el cuentista unos chichizones como de 20, entre 20 y 30 años. El negro Álvarez. Con una pollerita hasta acá. Yo digo, si estas son las mozas que atienden. Claro, y había camioneros. Varios camiones ahí estacionados. Yo tenía un sueño que no se imagina usted. Y estaba el televisor ahí prendido. Y nos pusimos a ver ahí, tratando de ver. Y estaban las chicas. Y yo le digo ante Dios, hermano, no me caía la ficha. No me caía la ficha de qué se trataba. Resulta que era un prostíbulo. En el día funcionaba como bar comedor. A la noche funcionaba como otro bar comedor. Y yo no lo sabía. Bueno, las chicas se vinieron con esa pollerita extravagante, se me acercan, se torcían para todos lados. Se me acercan las chicas, chicos, nos dicen, éramos más viejos que ellos. Chicos, ¿quieren algo? Mira, yo quiero un café bien cargado, le digo, no voy más de sueño, tengo que estar en Córdoba urgente. ¿Y algo más, chicos? No, le digo, por ahora eso nomás. Pero me llamaba la atención las actitudes, la vestimenta que tenían. Y había como 3 o 4. Y la otra cosa que me llamó la atención es que, ¿dónde estaban los camioneros? Después me cayó lo que estaban con las chichizonas allá adentro. Estaban las mesas vacías. Los únicos locos éramos nosotros sentados. ¿Puede creer usted?
Y estaban estas chicas, vestidas allí, haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué les quiero contar con esto? ¿Sabe la cantidad de cristianos que se meten en lugares mares físicos y a la vez espirituales, donde Dios no los... Ah, no, pero yo tengo que predicar. Esas chicas se tienen que salvar. Y bueno, que vaya una mujer y predique. ¿Qué tenés que ir vos? No, pero yo soy un siervo de Dios. Va a quedar como un siervito de Dios. Amén. Amén. ¿Todo por qué? Por causa de nuestras emociones. A Cristo no se le sirve por emociones, por sentimiento. Si bien que Dios los creó en nosotros, si no somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, el Leviatán termina jugando con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me están siguiendo? Amén. Miqueas 7:19 dice que Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué mar? Un mar espiritual, donde va a parar los pecados de la humanidad. Mar espiritual. Job 22:12-14 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Porque en ese mar espiritual, hermano, ni la sabiduría, ni la inteligencia de Dios en un cristiano tiene cabida. ¿Me está siguiendo? Hay mares físicos que no dejan de ser tampoco mares espirituales. Cuidado. Se mueve el Leviatán. Allí se mueve el Leviatán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy terminando, hermano. Bendito sea Dios. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan cuando les dije recién que Pedro en una oportunidad le pidió a Cristo que lo mandara, que caminara sobre las aguas? ¿Se acuerdan? Amén. Cristo le dijo, ven. Amén. ¿Y qué pasó al principio? Pedro caminó sobre las aguas, pero después se hundió. ¿Por qué? Porque había una parte de él que a él lo mantenía en flote, pero había otra parte de él que lo hacía hundir. Amén. La parte que él lo hacía hundir eran sus emociones, sus exageradas emociones. Hermano, puedes tener mucho de Dios, pero también podemos tener mucho de nuestras emociones. Yo no discuto ni dudo de que Cristo esté en tu vida. Yo no dudo de que tú tengas mucho de Dios. Pero ¿has analizado cuánto de ti te puede hundir en este momento? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay cristianos que son como Pedro. En algún momento, hermano, abandonan la barca y se echan al mar solos. Hay cristianos que en algún momento abandonan al pastor y a los hermanos de la iglesia y por sus emociones se van de la iglesia. Amén. Porque no entendieron que lo que estés viviendo hoy dentro de la iglesia es producto de un proceso de Dios en tu vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero no aguanto más, pastor. Es un proceso. Es un proceso. Pero pastor, no lo soporto más. ¿Qué preferís? ¿Soportar el proceso? ¿Morir a tus emociones? ¿Qué preferís? ¿Cuántos quieren morir a sus emociones? Si estás dispuesto a morir a tus emociones, tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso de Dios. Aguantar lo que se venga. Te repito, hay cristianos que en algún momento se bajan de la barca. En algún momento abandonan al pastor y a los hermanos de la iglesia. En algún momento abandonan la obra de Dios por causa de sus emociones. Amén. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ni mi palabra ni mi predicación, dijo Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se manejaba Pablo? ¿En el Espíritu y en el poder de Dios? ¿O en palabras humanas? Amén. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dijo.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Amén. Así es Dios. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Pónganse de pie, por favor, iglesia. El alto precio que te pueden hacer pagar las emociones. Aleluya. ¿Saben qué? Conozco el testimonio, me lo contó mi padre y lo conocí al hombre precisamente del cual les voy a hablar. Había un hombre, un hermano en Córdoba que se llamaba Borja de apellido. Este hombre se le murió un hijo, jovencito, en un accidente. Y este hombre dejó de congregarse porque se enojó con Dios por la tragedia que le estaba pasando y dejó de congregarse. Borja se llamaba. Y sabe que el pastor de él se sintió tan mal por esto que le había sucedido al hermano Borja, que el pastor dijo: yo voy a abrir el ataúd y voy a orar hasta que Dios lo resucite al hijo. ¿Qué hizo el pastor? Movido por sus alocadas emociones, fue hasta el panteón que creyó que era del hijo de Borja y era el de otro, y abrió un cajón que no era del hijo de Borja, era de otra persona. Y justamente caen los familiares al cementerio a visitar a su difunto, y se dan con este loco que estaba con martillo y cortafierro abriendo el cajón. Llamaron a la policía y terminó el pastor preso. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de delito. ¿Lo conocés vos? El delito, no me acuerdo cómo se le llama. ¿Cómo? Profanación de tumba. Sí, profanación de tumba, pero en el Código Penal tiene un nombre específico. Bueno, no me acuerdo bien. La cuestión de que lo meten preso al pastor. ¿Quién lo mandó? ¿El Espíritu Santo? Mira, si el Espíritu Santo lo hubiese mandado, lo hubiese llegado al féretro correcto, no incorrecto. Eso es un indicativo que el pastor se dejó llevar por sus emociones. ¿Cuántas cosas hacemos por puros sentimientos? Él, movido por sus sentimientos por causa del dolor y de la tragedia de su hermano, Borja, cometió esta locura y se fue al cementerio a hacer todas estas cosas. ¿Te das cuenta que las emociones y los sentimientos, por más buenas intenciones que tengamos, iglesia? Pero pastor, yo tengo buenas intenciones. Por más buenas intenciones que tengamos, de ir y predicar el evangelio a un prostíbulo, si no te manda Dios, varón, no vayas. Pero pastor, yo soy músico y quiero ir a ese boliche, instalarme ahí y con mi banda y predicar y largar la música cristiana. Si no te manda Dios, no te metas en un mar espiritual donde el Leviatán juega con las almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si alguien después de ustedes quieren que yo les dé todas las citas bíblicas que he leído, las quieren anotar, no tengo problema. Pero este es el tiempo, iglesia, en donde la iglesia se debe mover por el Espíritu y no por carne. Este es el tiempo. Este es el tiempo en donde toda decisión que tomemos la tenemos que tomar bajo la guía del Espíritu Santo. Preguntarle a Él, y hasta que no tengamos una respuesta, no tomar ningún tipo de decisión. Las decisiones te pueden llevar al fracaso o a la tumba. Aleluya. ¿Y saben qué? En los planes de Dios no está el fracaso para ninguno de nosotros. El fracaso que experimentamos nosotros es por causa de nuestros propios errores, de nuestras propias equivocaciones de la vida. Si no, Cristo no hubiese dicho: en mí andaréis de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cristo se equivocó entonces? No, fuimos nosotros los que nos equivocamos. Hay muchas cosas que estamos viviendo hoy que son producto de nuestras buenas intenciones guiadas por nuestras emociones humanas.
Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Santo es tu nombre. Bendito sea Dios. Dios te trae esta palabra, ¿sabes para qué? Porque Dios quiere prevenirte. El avisado ve venir el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si tú crees que el Espíritu Santo te está advirtiendo y te está diciendo no, estás actuando en tus emociones, no es mi Espíritu el que te está guiando. Si tú crees que es el Espíritu Santo el que te habla, date por avisado entonces. Porque escrito está que los simples pasan y reciben el daño. Los simples son aquellas personas que dicen, yo me meto en este mar, ¿qué va a andar? ¿Qué leviatán puede andar por este mar? Ajá, que no. Escrito está en este salmo que el leviatán juega con ellos, con los que navegan en el mar. ¿Cuántos de ustedes están navegando en un mar que Dios no los ha metido? Quiero que piensen en esta noche. Tal vez tu noviazgo es un mar que te metiste tú, pero que no te metió Dios. ¿Qué estás haciendo hoy día que puede representar ese tipo de mares donde está el leviatán jugando contigo? Gloria a tu nombre. Quiero que piensen la iglesia en esta noche. Si quieren cerrar los ojos, mejor todavía, para que no se distraigan. Dios necesita una iglesia que se mueva en el Espíritu. Basta de hombres y mujeres emocionales en el pueblo de Dios. Pero pastor, si las emociones no las inventé yo, las creó Dios, sí, pero para que te las dejes, las sometas al Espíritu Santo. Todo nuestro ser ha sido creado por Dios. Alma, mente, espíritu, cuerpo. Pero déjate guiar por el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero hoy día mi espíritu te ceñirá. Y no vas a ir donde tú quieres. No vas a hacer lo que tú quieres. Quiero que madures, Pedro. Madura de una vez por todas. Porque quiero que mi espíritu te guíe. Tengo planes contigo. No los trunques por causa de tus emociones. Cada uno de ustedes son un propósito en las manos de Dios. Tal vez estás a punto de truncar los planes de Dios por causa de tus desmedidas emociones, de tus incontrolables de emociones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios, Señor Santo, tu nombre. Dios tiene multiforme formas de hablar a su pueblo. Esta es una de ellas también. Dios quiere que aprendas esta enseñanza en esta noche. Pedro se echó en el mar. ¿Quién le dijo a Pedro que se echara en el mar? Pedro andaba en cuero a tan temprana hora de la mañana en un mar de agua de deshielo, y después nos enfermamos y decimos, Señor, venimos a la iglesia para que Dios nos sane. ¿Y cuántas veces nosotros enfermamos nuestro cuerpo producto de nuestros propios errores? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué te parece si en esta noche entregamos nuestras emociones al Señor? ¿En qué mar estás metido, iglesia? ¿Te has dado cuenta en qué mar te has metido? ¿Comprendes en esta noche que se mueven seres innumerables, grandes y pequeños, de distintos rangos, y en donde un leviatán juega con los que navegan en ese mar? ¿Te has puesto a pensar si Satanás está jugando contigo? ¿Te has puesto a analizar el mar en que te has metido? Bendito sea Dios para siempre. Bendita sea la luz de su palabra. Somakamai kiaramai. Shomakamai kiaramai. Bendita sea la luz de su palabra. Por eso es que David dijo, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Porque la palabra de Dios te alumbra el camino de tu vida, para que no tropieces en piedra, para que no te caigas. Pero si Dios dice que aunque 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse, pero Dios no quiere que te caigas. Por misericordia muchas veces Dios te levanta, porque te ama. Pero Dios te dice en esta noche, ¿en qué mar estás metido? ¿Hasta cuándo navegarás en ese mar? ¿Te has asegurado que sea Dios el que te metió en este mar? ¿Estás seguro que el Espíritu Santo te condujo a echarte a este mar? No sea cosa que hayas estado en cuero antes. Eso habla de que estaban sin ropas espirituales. Una persona que está sin ropas espirituales, no esperes que vas a hacer las cosas bien. Pedro estaba sin ropas y se echó al mar. ¿Hizo bien o hizo mal? Tú lo sabes. Bendito sea Dios para siempre. ¿En qué mar te has metido? Quizás estás a tiempo de salir de ese mar. Quizás estás a tiempo de salir de ese mar. Porque no hay palabra que Dios suelte por fruto de la casualidad o de la buena suerte. Cuando Dios suelte una palabra, es para prevenir, para advertir, para salvar. Aleluya. Por eso es que dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bienaventurados los que son prontos para oír. Bienaventurado el hombre y la mujer que vuelve en sí, porque le ha prestado oído a la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre del cielo, Señor soberano, Señor, yo te ruego, mi Dios, te ruego, Padre del cielo, que esta palabra, mi Dios, quede grabada en el corazón de tus hijos. Que el fuego de tu espíritu, mi Dios, selle esta palabra, grabe esta palabra en la memoria, en el recuerdo por siempre de tus hijos. Que nunca se olviden, Señor, de lo que tú le has hablado en esta noche. Que no se olviden de lo que tú les puedes haber enseñado a muchos de ellos. Que nunca se olviden del tipo de mar que tú les has hablado en esta noche. De que hay un leviatán que juega con ellos, con los que navegan en ese mar. Que nunca se olviden, Padre, de que las emociones conducen al fracaso, conducen hasta la muerte misma. Oh, precioso Dios, que nunca se olviden que no hay cosa mejor que nuestras emociones y sentimientos sujetas al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Adoremos al Señor en esta noche. Adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma.